Bueno, hoy aprovechando la mega bajante que hay, mirá. La primera señal, increíble, ¿eh? Muy antiguo es. Acá sale todo así, por el barro. El barro que hay así, es así, mirá. Increíble. Sale todo como si fuera oro, pero no, no es bronce. Muy antiguo. Hola amigos, hoy estuvimos en el río, en una parte, en un tramo muy contaminado. Así que bueno, llevé el detector este, que me gusta usarlo para este tipo de ocasiones. Por supuesto es agua dulce, 100% dulce, el Nocta Amphibio Multi. Y lo configuré en 5 kHz y también lo puse en 2 tonos. Y me gusta porque en lugares contaminados, con mucha basura metálica, pedazos de hierro, muchas cosas oxidadas, este detector te avisa bien, o sea, si es hierro, chapa, o sea, con el sonido te das cuenta, porque es un sonido muy especial. Y los objetivos buenos, como la cruz esta que acabaron de ver que saqué, escuchan muy bien. Se escucha bastante diferente y te da opciones de no estar cavando todo el tiempo basura. O sea, escuchás el hierro. Y como no estuve buscando nada, absolutamente no quería cavar nada de hierro, porque es todo chapa y basuras, en esta zona contaminada de nuestro río, entonces es una buena forma de empezar a sacar objetivos de todo tipo. Por supuesto, en 2 tonos es lo que dice, 2 tonos. ¿Es bueno o malo? Hago una pequeña investigación de cada objeto. O sea, buscar, limpiar, en este caso no hace falta limpiar, y identificar la fecha, si tiene algo de valor o lo que sea. Por ejemplo, esta otra objeto, que ahora te lo voy a mostrar, este tiene fecha. 1810, 1910. Ahí lo alcanzo a ver bien. Bueno. Pero bueno, no quiere decir que al tener una fecha lo hayan perdido al objeto en la fecha que se creó. Seguramente se ha perdido mucho tiempo después. Esta es una cruz de la Buena Muerte y se la conocía con ese nombre porque se colocaba en el féretro de los muertos y cuando terminaban los rituales se les entregaba a los familiares como recuerdo. Generalmente eran de bronce y tenían incrustado un fondo de madera negra que puede ser ébano. Este modelo más pequeño y con una argolla para colgar era utilizado por los sacerdotes y les eran entregados con su ordenación. De todas formas, este modelo de cruz cayó en desuso luego del Concilio de Vaticano II a partir de 1962, a donde se pedía a los miembros de órdenes religiosas buscar sencillez y modestia en sus hábitos. Si bien comenzaron a fabricarse a partir del siglo XVI, se nota por la manufactura que este es a partir de 1940 y al verlo se capta su fuerte simbolismo. El acrónimo INRI, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, y esta aureola que significa la santidad. Del reverso está el corazón ardiente, atravesado y rodeado por una corona de espinas. Si bien en principio simboliza el corazón de Jesús atravesado por la lanza, en este caso el corazón aparece atravesado por una espada en clara alusión al corazón de Nuestra Señora ante la pasión de su divino Hijo. La verdad no me imagino ninguna circunstancia en la que un cura puede haber perdido esta cruz en el río. No sé, se fue a bañar, no sé. El otro objeto que sí tiene fecha es esta medalla, 1810-1910. Increíblemente fue acuñada hace 121 años y aún se notan todos sus relieves. Vamos a revisar la base de datos de Exonumia de Argentina. No tiene muchos datos, pero al menos podemos ver cómo es en realidad la medalla.
Se trata de la Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes Terrestres, que fue parte de los festejos del centenario de la patria, y esta fue la más exitosa de las 7 exposiciones que se organizaron. Contaba con stands de exposición de muchos países del mundo, y como dato llamativo, el aviador Jorge Newbery organizaba paseos en globo aerostático. Increíblemente, la medalla representa este póster de propaganda del evento, que muestra el crecimiento de la Argentina en aquellos tiempos en materia de transporte. No tuvieron mejor idea que representar a un aborigen con una lanza, asombrado ante el paso del ferrocarril, algo que a nadie se le ocurriría representar hoy en día, pero en aquellos tiempos se expresaba de esa manera la eterna dicotomía entre civilización y barbarie. Y es que en 1910 aún había muchos de los mal llamados indios todavía viviendo con sus antiguas costumbres. Por ejemplo, 10 años después, cuando se realizó el censo de 1920, se habla de al menos 25.000 indios salvajes no censados. Se ve el año, a ver, 1947, ¿qué te parece? Y está completa, la dispararon pero no salió. 1947, se ve perfecto el año. Bueno, buenísima, muy linda, se preserva muy bien en la arena esta, pero todo lo de hierro no, ¿ves? Era encamisada, estaba encamisada en níquel o en hierro. Está la munición y está completa, como te decía, fue percutida, se nota acá, ¿ves? Pero la pólvora no explotó o falló el fulminante. Vamos a verla con el microscopio. Ahí está, 1942 y no 1947 como te dije al principio. Todos sabemos lo que pasó en 1942. Pero Argentina no participó bélicamente de esa guerra, así que no tiene nada que ver. Y además acá está la sigla FAMAP, Fábrica Argentina Militar de Municiones de Armas Portátiles. Para saber el calibre de un arma hay que medir el ancho del proyectil en la parte más ancha y luego el largo del casquillo de latón. Ahí está, 7.8 por 53.6. Se utilizaban en fusiles Mauser similares a este y cargaban peines de municiones de hasta 5 unidades. Vamos a buscarlo en la base de datos de munición.org, una página española que tiene toda la información de todas las municiones de todos los tiempos y de todos los lugares. Es genial. Acá está el culote, parecido al nuestro, FAMAP 1942. Pero lo más loco de todo es esto. La munición está encamisada en acero, que a su vez estaba enchapado en níquel. Acá queda un vestigio del baño. Mirá cómo era nuestra munición por dentro. Una bala perforante. Horrible, ¿no? Mirá lo que acabo de encontrar, es un reloj a prueba de agua, ¿ves?
todo el agua que tiene adentro no se sale para el exterior, por eso es resistente al agua. El agua no se puede escapar de adentro. Pero parece un reloj antiguo. Bueno, sí, ahora sí están saliendo cosas lindas, mirá. Justo cuando está creciendo el río. Buenísimo, esto es la Virgen de Luján. Es una de las advocaciones más importantes de la Virgen que tenemos acá en Argentina. Es la Virgen de Luján. Bueno, muy bueno. Pero no es de plata, nada, creo que es de cuproníquel. Pero sí está lindo. Wow, mirá lo que me encontré. Un caparazón de tortuga, ¿es esto? Creo que sí, ¿eh? Oh, me encanta, me lo voy a llevar. Sí, estoy casi seguro que es un caparazón de tortuga. Muy bueno. Me lo voy a recontrallevar, olvídate. Está muy bueno, ¿eh? Sí, es parte de un caparazón esquelético de una tortuga de agua dulce, como estas. Seguro las has visto en acuarios. Tengo un esquema del esqueleto de una tortuga para calcular el tamaño que tendría. Mirá esto. Hoy te hablaba de contaminación metálica, pero no hay solamente de esa. Mira cómo salen los residuos cloacales directamente al río. Y esto está pasando a un par de kilómetros de acá mismo. Y no solo pasa en países subdesarrollados como el nuestro, también pasa en los países más industrializados. Muchos se preocupan por el medio ambiente, pero no ven esto. Mirá. Nivel de contaminación que tiene el agua acá. Mirá el pescado ese, ¿ves? Es un pescado de los que comen el fondo y todo eso acá. Mirá, ¿cuánto te marca? 8. Mirá. Mirá, no lo puedes creer. 8. A ver con el mío. A ver si el mío lo marca. Mirá, lo marca también. Mirá, lo está marcando. Tiene tanto metal el pescado este que lo marca. Mirá, 16 me marca a mí. Siguen saliendo cosas de bronce, pero de muy buen estado. Es esta arena negra que hay acá, mirá. Es una arena mezclada con barro que protege las cosas de bronce y parece que no hubiera pasado nada de tiempo. Es un pedazo de aro antiguo, calculo que de 1950, 1960. Bueno, sigamos, dijo Ramos. Mirá, es increíble cómo salen las cosas de bronce, parece que lo hubieran perdido ayer. Esto es una pesa de esas de balanza. Mirá cómo crece el río, mirá cómo está creciendo. 100 gramos dice. A ver qué dice acá. Tiene gorro frigio, RA, República Argentina, y 33. Bueno, muy bueno, estáis sacando buenas cosas, todo en un tramo muy cortito lo encontré. Es una pesa de báscula tipo balanza, antigua, de principios de 1900, como estas. Seguramente apareció en el río porque alguien la usó como plomada de pesca. Así funcionaba una báscula. Ponías estas pesitas de un lado hasta el gramaje que querías e igualabas del otro lado con la mercadería que vendías, por ejemplo arroz, azúcar, etc. Vamos a ver cuánto pesa realmente. Y sí, es de Argentina. No, no. Menos mal que te querías ir, Menos mal que te querías ir, mirá. Hueco, mirá lo que es esto, la antigüedad que tiene. No, increíble. Increíble. Menos mal que te querías ir. Mirá eso, boludo. Mirá eso, mirá lo que es esto, loco.